Tercer bloque de Ciudadanos en Remera, está con nosotros la historiadora Luz Piqué. ¿Qué tal? ¿Qué Lo tal? dije bien. Buenas noches. Sí, Sí, está bien, perfecto. Sí, Pike. bueno, esta vez es alternativo al gusto del criterio Verdaderamente de es cada Pike. uno. Pike es una pronunciación más correcta, pero no me molesta para nada que digan Pique, no hay ningún problema. ¿Cómo comparás esta pandemia con otras que ha traspasado la humanidad, digamos? ¿Dónde ves alguna comparación, alguna similitud, alguna diferencia? Mira, te estoy pensando en distintos ejemplos que te puedo dar, digamos, de situaciones que se podrían de alguna forma más similar, digamos, o que nos pueden resultar similares. Nosotros sabemos que durante la Edad Media y la Edad Moderna, en realidad las epidemias y los problemas sanitarios a lo largo de la humanidad son constantes y permanentes, sí, claro, y van teniendo distintos focos. Uno muy importante que nos toca, digamos, más cerca, por lo menos geográficamente, es todo lo que tiene que ver con el proceso de conquista de América. La llegada de los conquistadores trajo una serie de enfermedades que generó una catástrofe demográfica en las poblaciones autóctonas, ¿no es cierto?, del continente americano. Y después, a lo largo de los siglos siguientes, el siglo XIX, el siglo XX y demás, se van dando distintos procesos donde también van surgiendo estos brotes, ¿no es cierto?, estas epidemias. ¿Cómo se puede comparar o no? Y ahí ya habría por ahí que hilar más fino. En lo que es la experiencia de nuestro país, yo creo que por lo menos de los 200 años de historia que tenemos, es bastante inédito, sí, creo yo, lo que nos está pasando en términos generales. El hecho de que hayan surgido distintos fenómenos que parecían saldados, como es el tema de las restricciones que hay para circular por cuestiones sanitarias. No es que no han habido otras épocas donde tal vez también estaba restringido la circulación, pero por cuestiones sanitarias yo creo que eso es una cuestión bastante inédita que se da. El cierre de las fronteras, bueno, también. Digamos, son cosas que yo no sé hasta qué punto en otras épocas se da, digamos, esa restricción y esa contracción de la movilidad a nivel global que existe hoy. Sí. Yo no se me ocurre que haya sucedido nada parecido, tal vez con las guerras mundiales, pero digo, la gente siempre se ha movido. Sí, sí, claro. Y actualmente eso es una contracción que yo, por lo menos en la historia que yo conozco, no la tengo. Y lo que plantean de algunos sectores acá a nivel nacional de abrir, digamos, la apertura digamos, de lo que es la cuarentena, que se da, y después tener lugares como Europa que ya están volviendo para atrás porque la abrieron y tuvieron mal. Sí. Como que se apuraron. Se apuraron. ¿Vos creés que influye también el cumplimiento de las medidas sanitarias, el tema cultural que tienen, por ejemplo, los europeos, los americanos o los latinoamericanos? Yo creo que hay cosas que influyen, digamos, hay cuestiones culturales que influyen siempre, en el caso, creo yo, hasta inclusive de muchas epidemias. Hay muchos ejemplos, películas, sí, series, sí, y demás, donde uno puede ver cómo las cuestiones culturales atentan contra las políticas sanitarias, desde cuestiones que tienen que ver con lo más tradicional, cuando la gente tiene miedo, por ejemplo, una vacuna, cuando la gente no cree en las vacunas, como existe ahora el movimiento antivacunas, y después cómo mismo se contagia la naturaleza de la enfermedad, con el tema del cólera, inclusive dónde se ponen los cuerpos, digamos, dónde se hacen todas las descargas de los distintos desechos, sí, ¿no es cierto? Todo eso siempre va influyendo. En este caso en particular, ahora que tenemos más certeza de cómo se contagia, sí, porque sí, parece que aprendimos mentira, sobre la marcha, sí, pero hace 6 meses ni siquiera sabíamos muy bien cómo se contagiaba y había hasta un cierto debate sobre, sí, cómo realmente se contagiaba la enfermedad. Pero me parece que hay sociedades y culturas donde, por ejemplo, ya de por sí existe una cierta distancia cuando uno trata con el otro y uno no se acerca a hablar demasiado cerca, claro, del otro. Y eso lo pueden ver en Estados Unidos, en, sí, Europa, digamos, donde hay reglas. En Europa
depende del país. Depende del país. Si uno toma por ahí Sí, los los países nórdicos son más nórdicos, distantes. ellos siempre están distantes entre sí. Sí. Por ahí si te vas a Italia ya Sí, Italia y cambia España la es cosa, más- digamos, Grecia, España, claro, no sé, Francia inclusive, qué sé yo. Los Sí. más latinos por ahí somos de hablar muy cerca, digamos, de abrazar, de besar, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso particular de cómo se contagia esta enfermedad y cómo no va a influir. Tiene que influir. Y vos visualizás un cambio cultural, vuelvo a usar esa palabra, ya Permanente. permanente. Espero que no. Esperemos Digamos, que no. algunas cosas son positivas, digamos, o sea, está muy bueno lavarse las manos, eso, Claro, eso esperemos bueno, que quede. Que la De verdad. higiene, bueno, Que la higiene. el alcohol en gel quedó El después alcohol de en la gripe. gel, sí, ser un poco más higiénico en algunas cosas, las aglomeraciones también, bueno, no son lo ideal Sí. por muchas razones, no solamente por el COVID, sino por un montón de otras enfermedades respiratorias que también Pero digo, la perspectiva, la proyección de tiempo Sí. en la que vamos a estar en esto que le quieren llamar la nueva normalidad, pero yo personalmente espero que no, digamos, No, no. que por lo menos la mayoría de las cosas que se tuvieron que implementar en este tiempo no persistan. Después hay cosas que creo que van a tener algún funcionamiento mixto, el tema de la educación, por ejemplo, la irrupción de la virtualidad, digo, cómo lo violento que fue ir por ese camino Sí. como persona que está muy vinculada a la universidad, al sistema educativo, fue muy violento. Y cómo vos después, si bien todos extrañamos la presencialidad, digo, hay un camino de ida ahí también, Sí. digamos, porque abrió un montón de posibilidades que antes por alguna razón no la teníamos tan presentes, digamos, todo lo que es el trabajo remoto, la posibilidad de asistir a innumerables eventos con montones de personas de otros lugares, digo, abre un mundo de posibilidades, obviamente cierra otras cosas que todos extrañamos mucho, Sí. como es trabajar con las personas personalmente día a día, pero abre también todo un mundo de posibilidades. Entonces me parece, bueno, yo de todas formas aspiro a que vuelva a la normalidad Sí, que sí. nos gusta a todos Está nosotros, bien. digamos, pero hay cosas que van a quedar. Te cambio de tema porque en este programa con Aldo, en lo que va del año, hablamos muchas veces de federalismo y lo hicimos porque recogimos el guante de los discursos de campaña de Alberto Fernández, que remarcó mucho Sí. la cuestión del federalismo el año pasado y también después de asumir como presidente. ¿Cuánto crees que hemos avanzado en las últimas décadas en el federalismo, comparados allá con 1800 y pico? Porque, a ver, sigue estando la idea de que todo el centralismo porteño absorbe todo y se queda con todas las riquezas y nos manda lo que no le sirve y siempre está en deuda con el interior del país. Desde Barrancayaco para acá. Sí. La última vez que vine habíamos hablado inclusive bastante de federalismo. Es un tema muy interesante. Voy a tratar de no enredarme mucho en lo que se pueda plantear de forma que no sea por ahí muy complejo, no irse mucho por las ramas, porque se está trabajando bastante en la historiografía, el tema en sí, trabajando con distintos casos. Se hicieron muchos avances, yo de hecho estuve leyendo bastante en este último tiempo estos últimos trabajos que se hicieron sobre la cuestión del federalismo, y en verdad a veces, digamos, cuando uno tiene una perspectiva histórica, por ahí lo que va viendo es que estamos hablando de cómo se relaciona un poder central Sí. con los poderes locales, ¿no es cierto? Básicamente tiene que ver con cómo se va dando la dinámica de esas relaciones. Y Y es el reparto de recursos, básicamente. Va a haber más Basi- federalismo cuando venga más plata para el interior, me parece. ¿No? Lo central, digamos, más allá del respeto de la autonomía de cada provincia, sí. la plata es lo que básicamente se Es- reclama cuando se reclama federalismo. es uno de los trasfondos más importantes que tiene la discusión por el federalismo, porque es de alguna forma lo que le va a dar origen al sistema constitucional que tenemos, digamos, fue parte del conflicto muy importante durante la primera mitad del siglo XIX hasta que se sanciona la Constitución. Inclusive en ese momento tampoco se termina de saldar del todo y Sí. hay que esperar hasta 1880 para que de alguna forma
se llegue a un sistema que va manteniendo un cierto equilibrio, una cierta estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se van relacionando ese poder central que surge en un determinado momento con los poderes locales o con las provincias, con los gobiernos provinciales, a lo largo de, yo diría así, un poco más de 150 años de la historia argentina, va teniendo como expansiones y contracciones, digamos, o sea, en cada periodo esas dinámicas van cambiando, digamos, y se pueden volver en algún momento un poco más centralistas y en otro momento un poco más descentralizadas. Sí. Cada uno en este momento se le deben estar viniendo a la cabeza distintos ejemplos, digamos, que se pueden plantear. Y tu pregunta iba, bueno, un poco en ¿evolucionamos, mejoramos, digamos, avanzamos en el federalismo? ¿No? Y yo creo que depende lo que uno considere como lo ideal, digamos, porque si bien hay periodos en los cuales, digamos, y esto es algo muy interesante porque se discutió mucho y sigue siendo materia de debate, por ejemplo, si las provincias son preexistentes o no al Estado nacional, si por el contrario ya existía una nación argentina. ¿Cuál es tu opinión en ese son sentido? Parte, yo no tengo una opinión en ese sentido, pero te digo que esto es algo que le ha fascinado a los juristas, a los historiadores, que han tratado de buscar un poco una idea. Pasalacqua dijo en varias ocasiones en público que las provincias son preexistentes. En el periodo de gobernador lo reiteró, ¿no? Está de ese lado de la teoría. Y luego tenemos que ver, bueno, cuáles son las provincias preexistentes, cuáles fueron las provincias que formaron parte de ese primer pacto y cuáles son las que se suman después. Digamos, porque tenemos 14 o 13, 14 que se suman primero al primer pacto y luego tenemos todas las provincias nuevas, Chaco, Formosa, Misiones, todas las del sur, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que ver ahí, en general, la tendencia o lo que se puede ver en general, inclusive en los periodos que consideramos que son más centralistas, es que digamos, el gobierno nacional primero no es un ente externo, digamos, o que no esté de alguna forma constituido por las provincias, digamos, no es un ente exterior a las provincias participan de la formación de ese Estado nacional. El Estado nacional no viene como un alien, digamos, que cae y se impone. Te reitero, Pasalacqua dijo, es una entelequia la nación y forma parte de las provincias. Está constituido por los gobiernos provinciales, digamos, y bueno, y de todas formas tiene una cierta autonomía, porque tiene un proceso en el cual se va autonomizando de las provincias y va creciendo en sus atribuciones, en su capacidad de gestionar una serie de cuestiones. Pero digo, a veces se tiende a pensar que es un poder central que es como muy absorbente, que se quiere imponer, digamos, que quiere avasallar las atribuciones provinciales, y en general por ahí lo que se está viendo, y es una tendencia historiográfica que está bastante consolidada, es que en general es menos potente y menos avasallante el poder central de lo que se supone. ¿Por qué? Porque en las provincias justamente están las personas que viven en las provincias y que manejan las provincias y que manejan los negocios que están en las provincias. Y en realidad el poder central lo que necesita es más bien el apoyo, digamos, o negociar o tener... Toma y daca. Exactamente. Entonces, en esa negociación en general, las provincias tienen cierta capacidad de mantener su autonomía y de mantener la capacidad de decidir sobre un montón de cosas. Y luego están los juegos hacia adentro de las provincias de las distintas facciones, ¿no es cierto? En cada provincia tenemos distintas personas que tienen distintos intereses, que forman parte de distintos partidos políticos, distintas alianzas familiares, de multiplicidad de intereses. Y en eso también, bueno, va jugando cómo se relaciona este poder central con el poder provincial. Con esas distintas facciones, digamos, o sectores que hay dentro de cada uno de estos espacios locales. Entonces, a lo largo de la Argentina, ¿cómo se va dando esa dinámica? Y es muy cambiante, digamos. En la época de Irigoyen era muy, muy frecuente las intervenciones federales, por ejemplo, en la época del radicalismo. Uno creería que no, digamos, que el verdadero centralismo estaba con Roca, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El Partido Autonomista Nacional, que era el Estado Nacional que venía avasallaba a las provincias, y que uno pensaría que en el radicalismo esa tendencia no se siente tanto.
Y a lo mejor fue más centralista tal vez el radicalismo de lo que fue el roquismo o el autonomismo. Por eso se habrán sentido también con el macrismo. Gracias, Luz. No, gracias a Gracias, ustedes. Jorge. Pero Ahí no está haber dicho la muchas taza. pavadas, mucha zaraza. Ahora se está de moda zaraza. zarasear. A veces están en Buenos Aires. Nos vamos a un corte, viene un Muchas momento gracias. militante. Gracias, Luz. Gracias, gracias.